Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Hemos dejado ya unos minutos. Hay gente que se sigue incorporando, pero yo creo que mejor empecemos porque si no, no nos quedará tiempo para tantas cosas como queremos hablar, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar la sesión. Primero, advirtiendo que estamos grabando esta sesión. No es seguro que lo publiquemos, pero quizá lo publicaremos. Y entonces, quienes no quieran salir en la grabación deberían simplemente apagar su vídeo, porque si no, una vez lo tengamos grabado, nos va a ser muy difícil sacar una persona de la grabación. ¿Vale? Entonces quiero empezar el evento, este evento organizado por Cercle Transpersonal y por la formación transpersonal integrativa, agradeciendo sobre todo pues, a Gracia, a Ginetta y a Claudio Billy su presencia hoy, porque ellos son figuras muy destacadas de la comunidad SAT, ¿no? Discípulos de largo plazo, largo recorrido de Claudio Naranjo, y os agradezco mucho vuestra presencia hoy aquí para este evento. Vamos, los participantes en general, los asistentes, no podéis abrir vuestro micrófono porque esto seguramente si no se convertiría en un caos de ruidos y ruidos ambientales, y entonces lo que sí que podéis hacer es intervenir a través del chat, poner preguntas y al final dejaremos un espacio para preguntas. Recogeremos las que nos hayan parecido más interesantes o que no hemos tocado durante la charla. ¿Ok? Entonces, pues voy a empezar yo ahora presentando muy brevemente a las personas que nos acompañan, ¿ok? Que espero que salen más o menos en la parte superior, aunque esto es difícil de controlar, pero bueno, nos acompaña en primer lugar María Grazia Cecchini, y os la presento muy rápidamente. Ella es psicóloga y psicoterapeuta especialista en terapia gestalt y en terapia sistémico-relacional, colaboradora de Claudio Naranjo y docente en los programas SAT internacionales, directora de la Escuela Gestal Viva Claudio Naranjo en Santiago de Chile, presidenta del Centro de Formación Atmos, Arti Terapeutiche Roma, en Italia. Colabora en proyectos educativos en Europa y América Latina para una educación que ponga en el centro el desarrollo psicoespiritual del individuo y de la colectividad. Ha publicado diferentes artículos sobre psicoterapia y educación y coordina la colección La psicología de los geniatipos de Claudio Naranjo en la editorial La Llave. Tenemos también con nosotros a Ginetta Pacella. Igual si levantas la mano, Ginetta, así reconocen quién eres. Es psicóloga y psicoterapeuta gestal y terapeuta psicocorporal. Colabora en el programa SAT en varios países. Es responsable del programa SAT en Italia y corresponsable del programa SAT en España. Es colaboradora y discípula de Claudio Naranjo desde 1987. Y como digo, hace de instructor al programa SAT en diversos países como Brasil, Chile, México, Argentina, Uruguay, Colombia, España, Rusia y algún otro por ahí. Es también miembro fundador de la Fundación Claudio Naranjo en España. ¿Okay? También tenemos con nosotros en el coloquio al doctor Claudio Billy. Claudio, si levantas la mano, eso, ahí. Él es psicólogo, psicoterapeuta, especializado en psicología clínica, doctor de búsqueda en calidad de la formación, se ha formado en psicoterapia cognitiva constructivista y en psicoterapia de Gestal Viva con Claudio Naranjo. También se ha formado con figuras destacadas como Erwin Polster, Robert y Risa Resnick, Barry Simmons y Paolo Quattrini. Es director de la Escuela de Especialización en Psicoterapia de Gestal Viva en Italia, siguiendo el modelo de Claudio Naranjo, escuela que fue reconocida en el 2015 por el Ministerio Italiano dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca. Y después tenemos también con nosotros a Tony Aguilar. Tony, si levantas la mano te podrán ver ahí que es Tony Aguilar, es médico colegiado, psicoterapeuta gestáltico y corporal, es instructor certificado de meditación vipassana y sobre todo está aquí porque es el director de Cercle de Conciencia, que es la entidad que aúna Cercle Gestalt, Espai TCI, Cercle Sexualitat y Cercle Transpersonal, que es la entidad que estamos organizando este evento hoy. Además, también es director de la formación transpersonal integrativa y es discípulo y colaborador de Claudio Naranjo desde finales de los años 80. Ok, me presento en medio minuto. Yo soy Gabriel Fernández, soy doctor por el California Institute of Integral Studies de San Francisco, licenciado en Filosofía, ingeniero industrial superior por la UPC, terapeuta gestal y profesor docente de la Universidad Internacional de Cataluña, la UIC, y actualmente soy el coordinador académico de la formación transpersonal integrativa de Cercle Transpersonal y por eso estoy presentando este evento. Entonces, bueno,
Somos 290 aquí en esta sesión Zoom, que somos muchísimos. Y entonces, claro, lógicamente somos un grupo muy heterogéneo. Hay personas con un largo recorrido ya en el eneagrama, ¿no? Gente de la comunidad chat, pero también tenemos personas que seguramente es la primera vez que oyen hablar del eneagrama. Entonces vamos a hacer una muy breve presentación de 3, 4, 5 minutos de qué es el eneagrama, porque si hay alguna persona que hasta ahora nunca había oído hablar del eneagrama, se haga una primera idea, ¿no? Entonces comparto muy rápido y... Vale. El eneagrama es una potente herramienta de autoconocimiento y transformación psicoespiritual que tiene como principal referente el símbolo que estáis viendo en pantalla, ¿no? De ahí viene lo de NA de 9 y grama, un dibujo con sus 9 puntos. Sirve tanto para tomar conciencia de los propios patrones egoicos, como es el ego de uno, como para ir profundizando en nuestra esencia espiritual, y de esto hablaremos hoy, en este coloquio nuestro. ¿Okay? Forma parte de una larga tradición de sabiduría que se ha ido transmitiendo a través de incontables generaciones, pero fue Claudio Naranjo quien en el siglo XX lo adaptó de forma sistemática como una tipología de la personalidad y el carácter, integrando las claves de la psicología occidental para así promover un proceso de transformación que es a la vez terapéutico, psicológico y espiritual. El símbolo principal del eneagrama es este que os enseño, que tiene este círculo y esas líneas, un triángulo central y otras líneas que conforman 9 puntos. Y estos 9 puntos marcarían cada una de las 9 estructuras de carácter o tipologías a las que se refiere el eneagrama, interpretado tal como lo hizo Claudio Naranjo, ¿no? Entonces, de forma muy rápida, cada uno de estos 9 puntos son tipos de carácter. A mí me gusta decir que son tipos de carácter, no tipos de personas, porque las personas somos más que nuestra estructura de carácter. Y esto hoy lo vamos a cubrir. Y entonces, por dar una visión muy rápida, ¿no? En estos 9 tipos, cada uno de los tipos, cada una de estas estructuras de carácter está fundamentada o basada en lo que llamamos una pasión. Una pasión sería una fijación motivacional, una tendencia a interpretar, sentir y actuar de una determinada manera, como dominados por algo que no nos hace estar en un estado de armonía, sino que causa conflicto, que nos pone a la defensiva con el mundo, con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y entonces, de forma muy rápida, voy a ir cubriendo en titulares, ¿no? La primera pasión, la ira, diríamos que las personas dominadas por la ira son personas rígidas, que están identificadas con ideas fijas de cómo debería ser el mundo, que imponen a los demás, que tienden a enfadarse con facilidad, de ahí que digamos la ira, ¿no? Si el mundo no es como ellos creen que debería ser, ¿no? Tenemos también una segunda estructura de carácter basada en el orgullo. Por decirlo muy resumido, porque nuevamente estamos haciendo solo los titulares, serían personas que huyen de reconocer sus propias necesidades, tienden a centrarse en el dar y entregar a los demás para desde ahí ponerse sutilmente por encima, ¿no? Por eso hablamos de orgullo. Sutilmente o no tan sutilmente, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Tendríamos una tercera pasión, una tercera estructura de carácter, la de la vanidad. Son personas muy preocupadas por la imagen, el qué dirán, creen que el valor les viene del reconocimiento de los otros, ¿no? Les importa, podríamos decir, más la imagen que la verdad del ser, ¿no? En su estructura. Un cuarto punto sería la envidia. Las personas dominadas por la envidia sienten que les falta algo que los otros, en cambio, sí que tienen. Entonces, desde esa perspectiva pueden desarrollar resentimiento, tienen más tendencia a ver lo que falta, lo que carece y no tanto lo que hay, lo que ya tienen, lo que pueden compartir. Como podéis ver, estas denominaciones de las pasiones quizá no tienen el sentido habitual que usamos en nuestro lenguaje popular. Y esto queda muy claro, por ejemplo, en la pasión quinta, la avaricia, que no se refiere al dinero, sino que es la avaricia de uno mismo. Las personas dominadas por la avaricia no se muestran ni se dan a los demás, se retiran a su mundo interior, que no comparten, porque sienten que el compartirse es como perder algo, y ahí que llamamos avaricia, ¿no? El miedo, la sexta tipología, el miedo, por supuesto, todas las personas experimentamos el miedo. La diferencia es que las personas fijadas en esta pasión tienden a vivir a través del miedo y en función del miedo, y por tanto a poner su conciencia en anticipaciones de peligro y en detectar las alertas, ¿no? El
La séptima pasión sería la gula. No se trata únicamente de gula del alimento, de la comida, sino gula de experiencias, personas que tratan de llenarse con experiencias, de estimularse, huyendo del dolor y desde eso muchas veces huyendo de la responsabilidad, cayendo en la fraudulencia, usando a los demás para el propio placer, ¿no? El octavo, la lujuria. La lujuria aquí no engloba solo un desorden de tipo sexual, sino la pasión de someter y dominar a los otros, personas normalmente de carácter muy fuerte que les cuesta entrar en la sensibilidad, en la vulnerabilidad, etc., ¿no? Y por último, la pereza, que serían no personas que no hacen, que no actúan, sino es pereza de ser uno mismo, de individualizarse como ser único que somos cada uno. Son personas que suelen tender a la sobreadaptación, a sobreconformarse, porque les importa más pertenecer al colectivo que ser como un ser único y diferente que somos cada uno de nosotros. Bueno, con esto el breve resumen de cómo el eneagrama identifica estas estructuras de carácter. Es un modelo mucho más complejo y que contiene muchas más cosas. Y entonces vamos a empezar nuestro coloquio planteando esta cuestión, que es que el eneagrama se conoce popularmente como una tipología de personalidades, pues, mira, este es del tipo tal, o se reconoce en tal tipo, yo de tal tipo, pero en realidad es mucho más. Y ese mucho más incluye la espiritualidad. Y entonces empiezo preguntando a nuestros ponentes de hoy, ese más que es el eneagrama, que incluye la espiritualidad, ¿cómo lo definiríais? ¿O dónde lo encontraríamos? ¿Cómo lo veríamos? Por ejemplo, puede empezar Grazia. Abres tu micrófono. Presente. Venga. Mucho más, claro. Claudio insistía mucho cuando hablamos del eneagrama que tú presentaste, de llamarlo eneagrama de la personalidad, porque eneagrama en sí es mucho más, como tú dices, pero no voy a esto. Se sabe, es un mapa que describe los fenómenos universales, cualquier fenómeno. ¿Por qué mucho más de una descripción de caracteres? Porque, bueno, tantas cosas. Ahora yo digo algo así, luego seguiremos, ¿no? Eso. Primero, cuando pensamos a los caracteres, a las pasiones o las fijaciones, hay una tendencia a querer reconocerlos en algunos comportamientos porque tenemos una ansiedad de saber quién eres tú, quién soy yo. Y esto ya es una primera desviación, un primer error, porque lo que es complicado, complejo del eneagrama, entender el sentido propio de la pasión, que no es tanto un comportamiento, sino que es una motivación ¿por qué espiritual? Una motivación a buscarse a sí mismo, a encontrarse a sí mismo. Esto es algo implícito en el ser humano. El eneagrama es un mapa con el cual podríamos describir cualquier, ¿cómo se dice? Camino, cualquier camino espiritual. Hasta podríamos describir un camino del budismo, del taoísmo a través del eneagrama, porque es un mapa, no es que tiene un contenido específico en sí, ¿no? La pasiones sí, son un contenido específico del modelo. Entonces, todos tenemos esta sed de saber, esta necesidad profunda de decir quién soy yo, ¿no? De saber quién soy yo. Y los pecados que tú elencaste o las pasiones son desviaciones de esta búsqueda. O sea, en vez de encontrar a nosotros mismos en nuestra profundidad, lo vamos a encontrar en algo, en una energía, en una plenitud efímera, como es la ira, el orgullo, la avaricia, lo que sea. Efímera, ¿por qué? Porque hemos aprendido
y lo hemos aprendido por un montón de cosas, en un contexto familiar, en el contexto social, cioè hemos aprendido una identidad, hemos aprendido, no lo sé, hemos ido creando, no por voluntad, porque es así, hemos ido creando una identidad. Pero esta identidad la hemos creada en la relación con el contexto. Porque si uno te preguntara, ¿ma por qué yo soy orgullo? Podría ser otra cosa. No hay respuesta a eso. Porque la vida se da y nosotros como el agua vamos donde es posible ir. Y allí encontramos una plenitud efímera, como puede ser, la mía es el miedo, por ejemplo, y vai allí, y allí la paradoja del camino, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser que uno va a encontrar a sí mismo con el miedo? Todo el mundo huye del miedo. Porque sintiendo esto, esta energía de miedo, esta alerta que tú describiste, yo puedo decir, yo soy esto, o yo puedo estar en el mundo. Entonces es la construcción de una identidad que se aleja de la unidad, del encuentro integrado, no sé cómo decirlo, consigo mismo, se aleja y la figura lo describe bien. Es como si el carácter está en la periferia de un círculo, pero nosotros estamos en el centro, Claro. pero vamos buscando a la periferia. Entonces no nos encontramos de verdad nunca. Pero hay una ilusión, como la llamaba Claudio, la ilusión metafísica. Una ilusión metafísica que allí estoy yo, allí estoy yo, y se convierte en una droga, por lo cual yo voy siempre buscando allí y lo necesito buscar, porque todos necesitamos una identidad. O sea que estamos como buscándonos a nosotros mismos de una forma equivocada e insistimos en esa equivocación y no nos vamos a encontrar, ¿no? Existencialmente equivocada, psicológicamente equivocada, espiritualmente equivocada, y también allí nos alejamos siempre más y siempre más se produce esta separación de lo que aparece y lo que somos. Lo que aparece tiene calidades, atribuciones que tú, por ejemplo, nombraste algunas, pero lo que somos no tiene ninguna atribución. Es un sentido de yo soy. Yo imagino que luego hablaremos de esto, por lo cual no me meto en eso. Pero esto es estudiar el enneagrama, estudiar por cuál puerta equivocada yo me he metido, en cuál habitación espiritual equivocada yo me he metido y creo que sea mi casa y no es mi casa, me gusta, me da la ilusión, pero no soy yo allí, no es mi casa, digamos. Y una última cosa que quiero decir, que cuando uno, el sentido espiritual, esa pérdida de unidad, ¿no? Perdemos la unidad y nos identificamos en una polaridad. Cuando nos damos cuenta de eso, es un shock, como decía Gurdjieff, es un shock. Por ejemplo, el punto 3 representa toda la humanidad, porque el punto 3 representa esta falsa identidad. Y cuando cada uno de nosotros, por lo mí, sigue siendo una pena, cuando yo me doy cuenta que he actuado desde esta desviación, de esta falsa identificación, me viene un temblor, como decir, entonces, ¿qué? O sea, este es el camino espiritual, porque si no entramos en este temblor, si no entramos en esta desidentificación de nuestra imagen, no podemos volver a la unidad. Y cada camino espiritual habla de eso, habla de la dualidad, ¿no? Del pensar dual, y que para conseguir la integración, el camino a algo trascendente, tenemos que entrar en una tercera fuerza que no está ni aquí ni allá,
la famosa ley del 3, ¿no? Pero la ley del 3 es la ley de cada camino espiritual, digamos. Vale, no me alargo porque si no hablo demasiado. Muchas gracias. Mira, es que es tan fascinante para mí, cioè yo me apasiono tanto que luego me voy. Gracias. A ver, ¿quién continúa? Ginetta. Ok, continuo. Bueno, la cosa que me sale en este momento è hacer una distinzione entre lo divulgatore dell'enneagramma e il trabajo que se ha hecho con Claudio Naranjo. È come ver, non sé, l'etichetta di una bottiglia de un vino e uno se puede fermare all'etichetta o ir más allá dentro il contenido, ¿no? E ver qué hay detrás de esta etichetta. Ed è importante perché l'enneagramma, dal punto di vista della divulgazione, ya lo hacen todos. Se pone l'etichetta y se habla dell'enneagramma, pero el trabajo de Claudio es más que esto. Yo creo que l'enneagramma proprio è parte di un cammino muy profundo, per come lo entiende Claudio, e si può dire che è l'essenza della psicoterapia, l'enneagramma. E la psicoterapia con lo spirituale non può ir separato, el proceso è unico, come che l'enneagramma si può dire che è la primera tappa della teoria della nevrosis. Es la primera etapa donde empezamos a ver un poco, ma es solo el principio de todo esto, porque después, como se dice, viene la profundidad del trabajo, ¿no? Así que prácticamente es muy importante distinguir qué es el trabajo. El trabajo, en tanto, es darse cuenta que todo el mundo sufre y que todos hemos caído del paraíso. Y todo el trabajo del enneagramma, aunque a mí no me gusta llamarlo ya enneagramma, prefiero llamarlo la psicología de los eneatipos, es prácticamente la teoría del sufrimiento, porque todos sufrimos. Entonces, como si fuera la primera etapa, pero claro, para llegar a esta primera etapa uno tiene que ser buscador de verdad. Y no solamente un curioso. Está bien a veces la curiosidad, pero muchas veces la curiosidad se pone un poco como en superficie, ¿no? Y sabemos también que mucho carácter de lo que tú has nombrado son caracteres que no quieren entrar en profundidad y es un trabajo muy laborioso para que puedan tocar el sufrimiento, porque aquí estamos hablando de una cosa mucho más grande que una etiqueta. Aquí se está hablando del sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos quitar los obstáculos que nos hacen sufrir? Y cuando se habla de un orgulloso, o de un envidioso, o de un avaro, no es tanto decir que es importante saber que yo soy orgullosa, que soy vanitosa, que soy avara. El problema es el insight, que uno puede tocar, venir profundamente nel momento que yo me reconozco que soy orgullosa, ¿no? Sí, soy orgullosa. ¿Y qué? Pero el problema es cuando yo improvisamente tengo el insight y me veo exactamente, no simplemente como yo me muevo en el mundo, ma también qué hay detrás de este movimiento, por qué mi vida me hace, me mueve el miedo, por qué la vida me ha hecho mover la vanidad, por qué he ido con este viento de esta pasión, cuál ha sido la causa, no es solamente la etiqueta del enneagramma. Entonces, como que la comprensión más profunda es ver veramente cuál fue la mia motivazione, por qué yo soy esto y no un otro. Y también la cosa más importante es pensar a ver la propia vita, la relazione che io ho creato sia conmigo mismo che con los demás, e il daño che uno hace nel momento che io mi riconosco che soy un tipo di personalità e come è dañato mi relazione, perché tutto il lavoro è
mirarse profundamente y ver un poco cómo podemos mejorar la relación humana, porque de hecho todas las relaciones humanas son un desastre. ¿Y por qué un desastre? Al principio nos enamoramos de los amigos, de los amantes, de la pareja, de todo esto, pero después empieza el problema, como que al principio son rosa, 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 y después son espina, espina, espina. Entonces, todo el trabajo en realidad es cómo nosotros podemos quitar la espina y volver un poco a recuperar la capacidad amorosa que nosotros nos hemos olvidado, que no es solamente reconocer la pasión, ma la cosa más importante es ver cómo la pasión me ha llevado al sufrimiento y cómo el sufrimiento me ha llevado a tener relaciones problemáticas. En fin, la cosa no es un laberinto. El trabajo del enneagramma, aunque parece fácil, in realtà è il viaggio interiore l'enneagramma, per come Claudio Naranco l'ha puesto in atto, non è semplicemente un'etichetta, perché tutto il mondo sa descrivere un carattere, no? No, indipendentemente se uno è terapeuta o non terapeuta, sabe describir los caracteres, hay los libros, es todo, pero no es esto el trabajo. Esto es solamente el principio del viaje. Simplemente el principio. Y del viaje es un viaje obviamente psicospiritual, porque para hacerse el viaje uno tiene de mirar el ego e deshacerse dell'ego, che non è facile perché non possiamo dire, il mismo Claudio diceva nell'ultima intervista, mi ricordo a Girona, che le han preguntato algo sopra l'ego, come sta l'ego, ¿no? Que estás al final de tu vida, ya tú crees que el ego ya no lo tienes. Él contestó algo así diciendo, bueno, que yo quiero liberarme, es él que se apega. Entonces, el ego no es fácil porque hemos convivido también una vida, estamos convencidos que somos así y no así, ¿no? Ed è difficile rinunciar. Y todo el trabajo es un trabajo all'interno del SAT, soprattutto, è un trabajo de desapego un poco dell'ego, è come che nel mismo tiempo hay sempre un aspetto apollineo e dionisiaco, ¿no? Perché la dimensione umana è así. È necessario, come dire, che il dionisiaco è tutta l'espressione, l'entrega, todo lo que es catártico también, pero ma soprattutto l'entrega, però nel mismo tiempo como que hay siempre una parte apollinea, che Apollo è uguale, se puede decir, a Buddha, la misma Apollo con Buddha, son la misma cosa. Simplemente el desapego, la distancia, el tomar distancia de la pasión, entonces de la meditación misma. En fin, hay tantas cosas que hay detrás del enneagramma de Claudio Naranco. No creo que en esta hora podemos completar o decir mucho más de lo que Claudio ha creado en 50 años, ¿no? Pero la cosa más importante es cómo podemos trascender el sufrimiento que el carácter ha creado. Porque fundamentalmente nosotros, como decir, hemos perdido in qualche modo todo lo que era natural. Hemos pensado a ponerse una máscara per un motivo de sobrevivencia. Pero como que esta máscara después ha sido en verdad una situación de sobrevivencia, pero también ha sido negado mucho otra cosa porque hemos perdido la capacidad de amar, hemos perdido la espontaneidad, hemos perdido mucha cosa nel camino para formar el carácter. Y por esto, en el momento que nosotros empezamos un trabajo del enneagramma, es como un camino al revés, ¿no?
como que da la esencia hemos sido la personalidad, y cuando hacemos el trabajo, la primera cosa que hacemos es el reconocimiento de la personalidad, reconocimiento del carácter, y ver lentamente cómo podemos acceder al principio della nostra vita, alla nostra armonía natural que hemos perdido. Es como recuperar, si quieres, la esencia. Es como investigar un poco la mente, el corazón y la tripa. Prácticamente un poco esto es el trabajo principal, ¿no?, que hay. Porque recuperar, investigar la mente significa saber quién somos de verdad. Recuperar el corazón también. Hemos perdido la capacidad de amor, hemos perdido el sentido del tú. Somos mucho más egoístas, como que tenemos dificultad a ponerse en el lugar del otro, per l'egoísmo, ma también per ceguera, porque per ceguera y per protección también. Como que nosotros hemos caído en un mundo enfermo y por esto nos enfermamos nosotros también. Hemos caído del paraíso en un mundo civilizado y patriarcal. Entonces hemos caído ya en una... Nosotros estamos hablando de la pandemia, ¿no?, en esta temporada, pero la pandemia, no tenemos de olvidar que también la pandemia es la neurosis. Así que no estamos muy lejos. Es una pandemia que se muere, el otro una pandemia que es necesario morir para renacer. Sí. En fin, no sé, yo tengo de estar cuidado también que si pienso no me paro. Claro, muy bien. Pues gracias, Gineta. A ver, Claudio, ¿qué quieres añadir o compartir? Bueno, lo que me parece interesante añadir es un poco poner la atención donde ponemos nuestra mirada, ¿no? Porque si ponemos, a propósito del enneagrama, ¿no?, si ponemos nuestra mirada alrededor de nosotros mismos, nos vemos sobre todo el nivel psicológico, el carácter en su nivel psicológico, o sea, las conductas, las emociones, las motivaciones que empujan nuestra vida. Y lo que me sorprende siempre es el tema que la psicología no dice tanto sobre temas así profundos, ¿no?, como por ejemplo la intimidad, la felicidad, el sufrimiento, el amor, la conciencia, el sentido de la vida, el vacío, la compasión, el perdón. A pesar que hay ahora maestrías en que se pretende enseñar cómo volverse más compasivos. El SAT sí es un camino para volverse más compasivo. Las maestrías en las universidades me parece un poco menos, por mi experiencia, ¿no? Y a pesar que la ciencia se ha quedado un poco mal en esta temporada de pandemia, ¿no?, me parece. Entonces, el nivel psicológico, que probablemente es lo más conocido en el enneagrama, también es lo más pobre, ¿no?, para mí. Si levantamos un poco la mirada y miramos al horizonte, ¿no?, en el horizonte está un poco el nivel existencial, ¿no? Y los 9 caracteres, las 9 pasiones, se pueden ver también como 9 formas diferentes de mirar al sentido de la vida, de buscar al sentido de la vida, ¿no? Entonces ya estamos en un nivel más alto que respecto al nivel psicológico. Y diría que si levantamos más la mirada del horizonte a las estrellas, al cielo, ¿no?, vemos un poco que los 9 o 27 caracteres, como se quiera decir, los subtipos, digamos, los caracteres en general, son como 9 puertas de entrada a Dios, ¿no? No sabemos si al final, cuando
llegamos a Dios es una única forma de mirar al transpersonal, a la divinidad, pero sí que son nuevas, son diferentes puertas, ¿no? Y el maestro Claudio Naranjo nos enseñó esto, por ejemplo, a través de la música, porque la música es una forma muy importante para acceder, muy especial para acceder al divino. Y en su trabajo de tantos años, Claudio nos ha enseñado como algunos maestros como Bach, como Mozart, como Brahms, como Beethoven, ¿no? Que tenían diferentes caracteres, ha llegado a diferentes puertas para llegar al divino, ¿no? Y aquí está el nivel transpersonal, aquí está el nivel espiritual, llamámoslos como queremos, pero ¿no? Lo que me sorprende siempre es que hablamos mucho más de nivel psicológico, ¿no? Pero el enagrama, como decía Grazia, como decía Ginetta también, es mucho más, ¿no? Que una explicación psicológica de la personalidad, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ponemos por ejemplo el tema de la intimidad, ¿no? Por un momento. ¿Qué significa intimidad, no? Hay dos sentidos diferentes de intimidad. Uno que pertenece a la interioridad. Intimidad es algo que está en el profundo de nosotros mismos. Pero también intimidad significa relación de intimidad, o sea, algo que podemos compartir con otra persona, con el otro, ¿no? ¿Y cómo ponemos juntos estos dos niveles, diferentes niveles, ¿no? El interioridad y el exterioridad? Probablemente si pensamos de una forma espiritual, claro, porque no lo podemos pensar de una forma psicológica, que el divino está en todos nosotros, ahí va a caer el límite, ¿no? El confine dentro la interioridad como esencia egoica y la relación, ¿no? Pero esta es una consideración espiritual y pertenece también, ¿no? al eneagrama, porque el eneagrama es una herramienta muy profunda también para comprender las relaciones de la vida. Bueno, pues. Muchas gracias. Bueno, Tony, ¿qué quieres compartirnos tú? Bueno, quizá resaltar esta idea que ya ha salido de qué diferente es la propuesta de un mapa a la propuesta, yo creo que claudiana, que es más atravesar un territorio. Es decir, Claudio, cuando nos enseña el eneagrama, nos lo enseña como un proceso de transformación, que él mismo decía, esto es un proceso de espiritualización. Él le llamaba el viaje interior. O sea, nosotros cuando iniciamos el trabajo de pisar realmente el territorio del eneagrama, es como abrimos una puerta al gran viaje interior, como héroes, como estos buscadores que somos, y que en realidad es un viaje que cada uno va a ir descubriendo, y quizá esta es una de las grandes diferencias que hay entre las diferentes escuelas de eneagrama o la que presenta Claudio, que es la fuente, que es que nosotros damos herramientas o se ofrecen herramientas para que la gente se vaya encontrando a sí misma. Evidentemente, en el SAT con muchísimos tipos de ejercicios, de trabajos mentales, emocionales, intelectuales, de todas formas. Pero no deja de ser un viaje que va, como esa metáfora de Pels, de la Gestalt, pelando la cebolla, o sea, pelando los diferentes egos, las diferentes formas de defensa infantil que tenemos, pero que vamos yendo desde la inconsciencia a la conciencia. O, como bien decía Ginetta, muchas veces cuando iniciamos el viaje, me acuerdo en terapia, ¿no? Quiero que me quieran. Y que en realidad, conforme vamos transitando ese territorio, dándonos cuenta de cosas, al final es, lo que en realidad yo necesito es saber amar, no estar en la actitud oral de pedir que me amen. O es un viaje que viene de todo lo condicionado, de la esclavitud del ego, de la esclavitud de la personalidad, de
de esa manera de funcionar, siempre lo mismo, siempre pidiendo ayuda desde el llanto, siempre exigiendo, siempre aislándote, siempre dando todo, en fin, cada uno con su especialidad, a llegar a un proceso, a llegar a un momento de libertad, de poder escoger, que alguno ya apuntaba, es decir, ¿qué es la parte espiritual? Cuando trabajamos toda la parte y liberamos los bloqueos de personalidad o de ego, ostras, aparecen cosas buenas, cosas muy bonitas, la espontaneidad. Muchas veces decimos, la gente cuando trabaja se pone guapa. ¿Qué es eso de que se pone guapa? Que se pone espontánea, que se pone creativa, que hay como una belleza interior que tiene que ver para mí con la parte esencial, o sea, con la parte que no está condicionada y para mí que es lo sagrado. Ahora, para mí lo sagrado es todo el proceso, un poquitín, todo el viaje. Que de hecho hay muchos enfoques y muchas escuelas que cada una quiere tener su razón de ser, ¿no? Su gran verdad. Pero qué pocas hay con esa perspectiva, que también decía Claudio Billy, decía una perspectiva profunda de que estamos inmersos en un viaje de ida y vuelta. Esa es la perspectiva más profunda. Y que es un viaje de, sobre todo, aprender cómo hacemos sufrir a nosotros y a los demás. Yo creo en definitiva que el trabajo del eneagrama espiritual no es para una adaptación a una sociedad enferma, sino para una liberación y que muchas veces el proceso mismo de transformación que es espiritual, lo que va a provocar en el entorno va a ser problemas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a veces a nuestra neurosis, que es muy rentable para el resto de personas y cuando cambiamos hay gente que está diciendo uy, estás en una formación en el SAT, no sé qué, que estás en una secta, te han cambiado, ¿no? Y ese a veces es el precio que uno paga por la liberación, ¿no? De soltar un poquitín estas respuestas egoicas repetitivas que tenemos muy bien acostumbrados a nuestro entorno. Para mí, espiritualidad es proceso de transformación, en este caso. Puedo decir, Sí. mi può venire una cosa a proposito della spiritualità, che un amico hace tiempo, un amico que está en el camino, pero es un carácter 7, ya que hablamos de carácter, entonces dice, bueno, a mí no me interesa más, a mí me interesa solamente lo spirituale, l'éxtasis, me interesa solo l'éxtasis. Y vosotros, como Claudio se ha ido ya, vosotros no hacéis trabajo espiritual. Yo le contesté, digo, ah, sí, digo, ¿sabes qué es para mí lo espiritual? Es trabajar la tierra, arar, para que la raíz se pueda implantar en la tierra y para que el árbol pueda crecer y dar fruto. Pero la cosa interesante de todo esto es como que muchas veces lo spirituale lo separan dalla nevrosi, lo separan dal carattere. Non è así. Como que son el mismo proceso. No se puede ir a lo spirituale si tú non hai trabajato duramente la tierra. E quando digo la tierra, en este caso è l'ego, ¿no? Porque è importante. Uno non può ir al cielo. Claro. Un buen árbol da buen fruto en el momento que tiene buena raíz y puede crecer en vertical o horizontal. Claro. La cosa más importante Claro. que todo lo trabajo de psicoterapia que en realidad es necesario un trabajo de expresión y de sanación, pero muchas veces como que le falta un po' la línea vertical de crecimiento, ¿no? Claro. El trabajo de Claudio es un trabajo básico sobre esto. Nos movemos en horizontales, Claro, claro. también en verticales. Sí, a raíz de esto que dice Ginetta, por eso nuestra formación, que está inspirada en el trabajo de Claudio y que es el que dio el impulso y el que supervisó, se insiste siempre que el trabajo espiritual auténtico tiene una doble vertiente. Hay una vertiente de conectarse, de abrirse, de generar esa conexión espiritual, pero tan importante o más el trabajo de ego, porque si no, el ego se apropia de esa conexión espiritual, ¿no? Entonces, a raíz de esto que explicabas, de este ejemplo de una persona con una estructura de carácter 7, pienso, ya que hablamos de eneagrama y de espiritualidad, que podríamos hablar de cómo es el ego espiritual de cada carácter, porque una cosa que a mí me vino muy bien en el eneagrama era darme cuenta que
cuando yo me quería poner espiritual, ahí mi propia sombra egoica me condicionaba y me ponía espiritual de una forma que en realidad estaba siendo lo contrario de lo que después he descubierto con el tiempo, que era para mí ir hacia la espiritualidad, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona con un carácter tipo 5, el avaricioso, el introvertido, si no hace un trabajo de tomar conciencia de su ego, cuando se dice a sí mismo, ahora me voy a poner espiritual, pues quizá lo que hará es retirarse del mundo, irse al monasterio, aislarse, y se está contando a sí mismo que se está poniendo muy espiritual, cuando en realidad lo que está haciendo es reforzar su ego o reforzar esa herida, esa separación. Gracia, ¿quieres decir algo al respecto de esto que estoy diciendo? Obviamente me gustaba integrar, seguir un poco la línea que de mis compañeros, la tuya también, ¿no? Para dar una cosa, a ver si puedo conceptualizarla, en el sentido, hay una acusación que una cierta parte del mundo, del mundo y del enneagramma le hacía a Claudio, que miraba lo malo del ego y no miraba lo maravilloso y lo bueno. Tú sabes que hay toda una línea, sí, sí. Sabéis todos, ¿no? Sí. Hay toda una línea de que el orgulloso no es orgulloso, es el generoso, ¿no? El ayudador, el 6 del leal. Vale. Y esto ya es una cosa que la tenemos todos clara, la comentó Ginetta muy bien, ¿no? Este tránsito, este trabajo duro que se tiene que hacer. El trabajo en el sentido de Gurdjieff, ¿no? Que no termina, que hay una tensión en el diario, en la vida cotidiana. Y yo quiero allí decir otra cosa. Por ejemplo, a veces la psicoterapia y también el camino espiritual tomado, como estabas comentando tú también, Gabriel, produce una ilusión que si yo trabajo sobre mí mismo, vuelvo a esta cosa maravillosa de la esencia y estoy bien. ¿No? La ilusión de estar bien. Y esto estar bien se reduce a una ilusión de que pase lo que pase, yo estoy en contacto conmigo, pase lo que pase, yo sé lo que necesito. La Gestalt tiene mucho de eso. No la Gestalt, la Gestalt. Algunos, ¿no? ¿Cómo se dice? Interpretaciones de la Gestalt van a una especie de materialismo terapéutico, por lo cual lo que yo me espero es que se me arregla toda la vida. Un camino espiritual, como decían mis compañeros de ida y de vuelta, significa también que yo veo mi parte que he escondido, la sombra, y no me espero que un día yo no tenga la sombra. No me voy a esperar eso. Yo me espero que un día mi punto, mi espacio interno es grande, que integre la sombra y lo que me gusta de mí. Entonces, quiero decir que yo lo que he aprendido a dejar la esperanza de que no voy a tener problema o no voy a tener partes horribles de mí. Alimento cada día la esperanza de que estas partes se integren siempre más y yo conozca a mí misma y no me oculto a mí misma. Y esto me hace alcanzar un espacio. Cuando Claudio nos enseña la meditación de la identificación en el espacio, que no tiene límites, allí yo veo la libertad. No en el sentido que yo elijo siempre bien, ma que yo me identifico con la conciencia, con el espacio, con el contenedor, y no tengo miedo a algunas partes de mí, y no le tengo miedo a algunas partes del otro también. Y la última cosa, que
esto no es un camino individual, ya mi compañero lo mencionaron esto, no es un camino individual, porque allí si yo lo veo individual, volvemos al egoísmo terapéutico, lo llamo yo. Esto de que lo que siento, lo que necesito, este problema tuyo no es el problema mío. No, todos los problemas del otro son los míos también. Y todos los problemas míos son también del otro. Porque estamos conectados y porque el juego relacional es un juego que va con esta parte mía que no quiero ver y con partes tuyas que no quiero ver. O que veo solo alguna y no veo otra. En este dualismo. Por lo cual se trata de trascender el dualismo en esta observador, como nos enseña Claudio, en este observador más grande. Pero el observador más grande no significa que se la pasa bien todo el día. No es eso. El camino espiritual no va para que me la paso bien todo el día. ¿Y a qué va? Va que me conozco y que conozco siempre más los demás y luego sabes dónde yo, para mí, ¿dónde va? Al compromiso de que todo el mundo pueda entrar en un proceso de conciencia. Porque si no entra todo el mundo, o por lo menos lo que yo contacto, si no entran los demás en un proceso de conciencia, nadie se salva solo. Entonces el enneagrama, como lo enseña Claudio, es un proceso colectivo también. Allí trascende la psicoterapia también. Es un proceso comunitario, colectivo. No es casualidad que en los últimos años los ha empeñado en hablar de la mente patriarcal individual y la mente patriarcal social. No vamos a transformar la sociedad si no transformamos a nosotros mismos y no vamos a transformar nosotros mismos si no vamos a interesarnos de la sociedad. Esto yo personalmente lo siento espiritual. No es una cosa social, es espiritual. No olvidemos la grande enseñanza de Claudio que empujaba mucho con el Bodhisattva. Y cuando se quejaba de nosotros, que decía que no había conseguido tener bodhisattva alrededor, porque es un proceso que no termina, ¿no? No es un proceso de perfección. La perfección está en el camino, no hay ningún objetivo, no hay ninguna etapa que alcanzar, el camino que es espiritual, y allí es la conciencia, el camino. Bueno, había un monje vietnamita que me recuerdo. Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. No recuerdo cuál era, me hacía referencia a Claudio que decía, ¿queréis ser espirituales? Era como una charla a los alumnos, y supongo también alumno más avanzado. Y decía, ¿queréis ser espirituales? Entonces, si quieres ser espirituales, compra flores a tu mujer, compra flores a tu madre, no reclamar siempre, no intentar de cambiar el otro, deja de reclamar continuamente a tu marito, deja de reclamar compras flores, regala sorriso. Claro, son alumnos, supongo, avanzados que ya se había mirado el propio ego, ¿no? Pero esto para decirte la dificultad que nosotros todos tenemos para que poner ad ayuno el ego. Y por esto la cosa importante también, el ingrediente importante all'interno del SAT è la meditazione. Però muchas veces veo que la meditazione non viene intesa como conocer la mente profunda, porque nosotros a través del enneagrama conocemos la mente superficial, la pequeña mente, pero a través de la meditación es como terminar de ver los fenómenos mentales y ver quién somos de verdad nosotros, que no es l'identificazione
con los fenómenos, ma somos mucho más que esto. Entonces el ingrediente importante all'interno del SAT per cómo viene intesa la meditazione es esta, conocer la naturaleza de la mente. Y así cuando también Apollo decía conoce a ti mismo, non era conocerse a livello superficiale, conocer la personalità, que también hay la otra parte que muchas veces no se dice, conoce a ti mismo y nada in eccesso. En exceso. En ecceso. Esto es el punto fundamental, el exceso que nos tropea a todos, porque nosotros no tenemos una misura, porque si nosotros nos conocemos, entonces yo sé cuando camino, camino, cuando respiro, respiro, cuando como. Pero muchas veces estamos comiendo, mas estamos en otra cosa. Y esto es el desastre sociale, el desastre della collettività, el desastre dell'umano, como que hemos perdido el sentido humano. Entonces tenemos de recuperar. Y todo el trabajo de Claudio es humanizarnos, humanizar también y tentar de quitar los, ¿cómo se llama? El automatismo, porque nosotros somos un poco, ¿no? Que caminamos, vivimos en automático, y por esto es muy importante comprender la profundidad de quién somos de verdad para poder hacer un cambio, porque si yo no me conozco, ¿qué cambio puedo hacer? No se puede cambiar sin el autoconocimiento y sin tanta otra cosa. Pero me he perdido a propósito del vietnamita, no sabía. Claudio, querías decir algo, ¿no? Sí, creo que se pueda añadir un poco el tema que tenemos que morir para renacer, ¿no? Un poco, para llegar un poco a la espiritualidad tenemos que vaya muriendo por lo menos un poco de nuestro carácter, ¿no? Un ejemplo dentro de los tantos que se pueden hacer es el tema de la felicidad, ¿no? Si miramos abajo, la felicidad para cada carácter puede ser algo diferente, ¿no? La paz, la vanidad, ¿no? La llenitud, no sé qué, ¿no? Pero en el momento en que levantamos un poco la mirada y nos damos cuenta que no podemos estar felices dentro de un malestar de una sociedad, dentro de una infelicidad colectiva, ya nos damos cuenta de un nivel existencial más profundo, ¿no? Y al final, cuando como intentamos entregarse a la sociedad, a la lucha, al cambio, y pero llega otro momento en que nos vemos que todos vamos a morir, ¿no? Entonces, también la entrega en la sociedad, en los valores, etcétera, son cosas muy importantes, pero no llegan a una solución, porque si vamos a morir termina todo. Entonces ahí con la muerte, y esta es la enseñanza del existencialismo también filosófico, con el tema de la muerte, con la conciencia que vamos a morir, se pueden abrir puertas, ¿no? Hacia lo espiritual, ¿no? Y creo que esto es un tema muy importante, una enseñanza muy importante en el SAT también, ¿no? Cómo morir, cómo rendirse un poco, cómo dejarse ir más allá de lo que el nivel psicológico o egoico nos pide, ¿no? En la vida. Ese es un tema importante. Tony. De acuerdo, sí, en la línea de esto que está diciendo Claudio, que Claudio habíamos hablado sobre el proceso del terapeuta transpersonal y sí que la idea era muy clara de muerte, renacimiento, de diferentes capas que representan un morir a realidades egoicas. Y él decía, estaría feliz de ver cómo los terapeutas del futuro pueden sostener más el vacío, ¿no? Ese vacío que se consigue una vez vas sacándote capas. O sea, que es una escuela claudiana, es una escuela que especialmente hace el acento, es el proceso de demoler egos. Es una espiritualidad muy encarnada.
es sacamos la parte egoica, bueno, un poco lo que hacía Miguel Ángel, ¿no? Que decía, cogía un bloque de mármol y iba sacando lo que sobra para ver la belleza interna, ¿no? Esa belleza interna yo pienso que es lo que nosotros podemos aportar como personas, como también, como decía Claudio, ser tomateras, o sea, cada uno ha nacido para ser algo, es casi como nuestro deber ser este algo, cada uno a su manera, y esta es la forma como de brillar, y por supuesto que en este proceso de ir sacando el mármol que sobra, el peso que sobra, hay una implicación social, que cada vez es muy claro que la sanación ya no es una sanación solo individual, sino sanamos es grupalmente, ¿no? Y este seguramente es el reto que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Muy claro. Muy bien. Pues, bueno, se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Se ha remarcado que el empezar a reconocerse en un tipo de carácter es el principio del viaje y no una llegada a ningún sitio, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Como el eneagrama es una herramienta que nos sirve para la transformación, para ese viaje espiritual de búsqueda. Muchas cosas, muy interesante. Quizá podríamos... hay una cosa que me viene a la memoria, que es que a veces yo oía a Claudio decir que también parte del viaje, me parece que lo has dicho tú, Gracia, era poner la neurosis al servicio. Cuando tú, Gracia, has dicho no esperar estar como iluminados en un estado de éxtasis, sino la neurosis sigue estando, hay una estructura que sigue estando ahí, pero se pone al servicio y queda integrada en lugar de defensiva o rechazada. ¿Podéis decir algo más de esto? Que creo que es un punto muy interesante. Oye, porque hay una cosa, primero es imposible no tener un carácter, porque es la condición de la humanidad. Claudio últimamente decía, es la plaga que se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces la tarea de los padres es ser consciente para que esta plaga no sea tan destructiva, ¿no? Pero el carácter está. El problema es que un'ultima reflexión que escuchamos de Claudio antes que se muriera, por ejemplo, tomamos una pasión. El orgullo es la más fácil que me viene de explicar. El orgullo es una pasión, es una neurosis, que es un cárcel, porque esto de estar siempre en plenitud es un cansancio en la vida horrible, ¿no? Por lo cual, y sabemos cuánto sufrimiento, ¿no? Buscando esta luz efímera, esta luz vanidosa, esta luz artificial. Pero el niño que era el orgulloso tuvo una herida en el orgullo. Y detrás de esta herida hay un valor en el orgullo. Cioè, el orgullo no es malo en sí. Es malo cuando es un cárcel porque se convierte en una droga. E io me defino allí, me defino. Pero si yo reconozco la herida en el orgullo, florece, Claudio una vez lo llamó, que me gustó mucho, el orgullo del Buda. Questa capacità di darse una confirmación a sí mismo, no por lo que haces, esto ya lo hemos dicho 1000 veces. Y así lo podemos ver en todas las pasiones, cioè en el sentido buscar en la misma pasión un valor. Por ejemplo, la envidia, que hace sufrir tanto a las personas envidiosas, que se sienten tan carentes. Allí está una llave de aspiración a lo vertical, que como decía Ginetta, porque si yo reconozco la carencia, yo aspiro, y la carencia es buena, porque hay muchos problemas en el camino espiritual cuando yo no reconozco la carencia. Entonces no se trata de eliminar la pasión o eliminar el carácter, se trata de ir a ver este proceso y luego ponerlo al servicio. Significa que de allí yo empiezo un camino de integración espiritual profunda. Y luego hay una otra forma de ponerlo al servicio. Yo, por ejemplo, hago un ejemplo mío, ¿no? Yo tengo como pasión la fuerza.
porque soy una tremenda contrafóbica. No creo que me va a pasar nunca, porque ya tengo una edad y he perdido las esperanzas, ¿no? Entonces, lo único que me queda es, primero, lo que han dicho Ginetta, ¿no? Observarlo, observarlo, no es una etiqueta, observarlo, cómo produce sufrimiento, cómo me lo produce a mí. Atención, atención, mente abierta, vivir despierta, que no es así como lo digo, porque es bello vivir despierto, no es un cansancio. Entonces, vivir despierta. Y luego, esta pasión fuerza, si yo no me defino allí para un reconocimiento egoico, yo sí que la puedo utilizar, porque mira, si yo no fuera fuerte, todo lo que he hecho en mi vida no lo hubiera podido hacer. Cioè, io tengo, hoy se llama resiliencia, yo tengo una resiliencia, creo, a tope, demasiada. Gracias a esta fuerza que yo he podido caer y volver, aguantar, resistir. Pero, lo repito, perdonadme si me repito, pero si me defino allí, ya, no me sirve a nada. Si yo la reconozco como una posibilidad que me da, allí la puedo integrar. Pero si no conozco la mierda que es la fuerza, no puedo integrar nada. Para entendernos mejor y académicamente, ¿no? Porque está... Respecto a esto que estás diciendo, Gracia, una metáfora que le escuché decir a Claudio, que me parece muy comprensible, sobre San Jorge y el dragón, ¿no? Entendido el dragón como el ego y San Jorge como el héroe. Entonces decía, mira, en una primera etapa tenemos una guerra santa, tenemos que ir en contra del dragón, es una lucha a muerte contra el ego. Pero llega un momento en el proceso terapéutico, en el proceso espiritual, que al final San Jorge lo que hace es guiña el ojo al dragón. Es como hay una forma en el que de alguna manera se utiliza la fuerza del ego para un bien común. Lo que pasa es que yo también veo que hay muchas escuelas que intentan hacer este guiño antes de hacer la Guerra Santa. Y para mí esta es la gran fortaleza de la escuela claudiana, decir, no, lo primero es eso que nadie quiere hacer, que es ir en contra del ego, a desenmascararlo, a ir a ver la sombra, y después ya viene con el proceso. Yo creo que no se puede hacer conscientemente, es una cosa que se va dando como el buen vino con los años, que de repente dices, ostras, una actitud egoica que he tenido, ostras, y ahora resulta que ha servido, qué raro, ¿no? Pero esto es una cosa, yo diría, como un regalo del cielo, un regalo del proceso, no una cosa volitiva. Yo quiero volver a la pregunta de Gabriele cuando dice la nevrosis a servicio, ¿no? Yo creo que la nevrosis a servicio al final del viaje, no al principio. Porque, como dice lo budista, al final la pasión se transforma en ornamento. Y así también el trabajo espiritual, que como que no vamos a desaparecer la pasión. Es imposible, porque el carácter no muere así velozmente. Pero sí que siempre un trabajo contra el ego. Sobre todo en esta parte del ego que nos da cecità, que nos pone como en una situación de ceguera, porque el ego en realidad es un obstáculo a ver veramente lo que hay y ver lo obvio también, ¿no? Así que el trabajo es tentar continuamente a superar este ego y que llegamos en un momento que la venda cae sola. En el momento que cae, obviamente se ve todo lo obvio y se ve todo lo que somos de verdad, ¿no? Pero tenemos tan espesa esta venda que no nos damos cuenta. Entonces es muy importante esta cosa que el servicio está al final. A propósito del orgulloso, que no lo sé, a mí también me viene esta cosa muy fácil con el orgulloso. Era per decir simplemente che se uno è simpatico, è seduttore,
sabe hacer la cosa, tiene un buen corazón. È ovvio che questo buon corazón non va quitato, se è simpatico non va quitato, se tiene cosa buena non le va a quitare. Simplemente, nel lugar de ser siempre simpático, siempre al centro, siempre, el siempre que el problema. Entonces, al final, el siempre se va a quitar. E se una persona como un 3 è muy organizzata e sabe hacer bien la cosa, nel lugar de hacerlo porque quiere un riconoscimiento, lo hace porque sabe hacerlo. Esta es un poco la diferencia, ¿no? De poner a servicio. Yo no estoy ahí que me estoy autoengañando per mostrarme una cosa que no soy. Yo sé hacer alguna cosa, pero en un momento dato, nel lugar para hacerlo per los demás y para tener un aplauso e un riconoscimiento, lo hago porque lo hago y lo pongo al servicio, porque tengo cosas que yo soy hacer y que otro no sabe hacer. Entonces, todo esto son lo que al final se pone al servicio, porque hay un otro nivel de conciencia distinto de cómo hemos pensato el viaje. Y como dice Claudio, el viaje para ir al cielo necesitamos 2 escaleras, una larga y una corta. La escalera larga es la escalera de la purificación, es todo la limpieza de los pecados, de los errores. Y cuando ya nos hemos limpiado y purificado, la escalera corta ya es la parte contemplativa, ya está en el cielo. Pero nosotros estamos hablando ahora del viaje como si fuera muy fácil, pero el viaje que estamos hablando de ida, de vuelta, el viaje espiritual es efectivamente un viaje de ida y de vuelta, y parece que la más difícil es la bajada, porque uno o se queda ahí arriba y dice, ah, qué bien que estoy, sí, pero en la tierra, el fruto que tú has ganado, ¿dónde lo pones? Tienes de regalarlo. Entonces, si tú has visto el cielo, ¿cómo puede llevar el cielo a la tierra? Y ahí es la parte más difícil, ¿no? Va para ahí la cosa. Bueno, nos quedan 12 o 13 minutos y entonces yo estaba mirando ahora qué es lo que ha ido poniendo la gente en el chat y han ido compartiendo y sí que ha habido como 7 o 8 personas pidiendo un poco si podíamos hacer este pequeño recorrido eneatipo por eneatipo diciendo cómo es el ego espiritual de cada eneatipo, ¿no? Como una forma de un primer diagnóstico. Cuando cada eneatipo quiere ponerse espiritual y lo hace sin conciencia sobre su estructura de carácter, ¿cómo lo hace? ¿No? Pues, la hubris. La arrogancia, la arrogancia, ¿no? Entiendo la pregunta, porque me chirría, como decía Claudio, ego espiritual, ¿no? Una contradicción en términos. Claro. Bueno, digamos, el tipo de dinámica... ¿Qué quieres decir? Quiero decir, el tipo de dinámica en la que entran las personas cuando hacen el intento de ir hacia la espiritualidad de forma intensa y lo hacen desde la inconsciencia de cómo es su estructura de carácter, ¿no? Y entonces yo puse el ejemplo, pues el 5 pues se retirará al monasterio, se aislará del mundo, se contará a sí mismo que está haciendo un trabajo profundamente espiritual y no estará más que reforzando su propia estructura egoica. ¿Cómo es esto mismo para otros caracteres? Si podéis poner los ejemplos, es lo que un poco estaban solicitando, ¿eh? Pero a mí me parece como que vamos a hacer un chistito sobre todos los eneatipos que se tiene. Ahora estamos ricordare che ho hecho... Espera, Gini, un momento, estábamos en un discurso tan bonito, ¿por qué tenemos que ir al chiste? ¿No? Bueno, no sé si es el chiste o quizá dar una pregunta que pueda, o alguien que puede aportar más también. No, también. Yo no he comprendido una cosa, Gabriele. Sí. Cuando tú dices el ego espiritual, quiere decir lo pseudo espirituale. Exacto. O veramente lo spirituale. No, el pseudo espiritual. ¿Cómo es el autoengaño espiritual? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué veo que varias personas han puesto esto? Porque supongo que habrá personas que sienten que están en un primer contacto con el eneagrama y sienten curiosidad
¿será que yo estoy en mi ego espiritual, en mi pseudo espiritualidad más que en mi espiritualidad real? ¿Cómo lo puedo saber? ¿No? Bueno, será mejor que se haga esta pregunta, se dé un espacio para preguntarse, Ajá. contestarse, porque si no caemos, ¿sabes qué, Gabriel? Ujú. En esto que pasa en el SAT. Yo cuando me dejan, me siento abandonado. Soy un 3. Ajá. Cioè, a mí cuando me digan me siento abandonado, creo a ti también, ¿no, Gabriel? No sé, cioè, me siento mal, no me gusta nada. Cioè, entonces vamos a caer en esto, en una necesidad de la gente de tener recetitas Ujú. para reconocerse. Ujú. Entonces, lo que decía Ginetta también, ¿no? La etiqueta. Y ahora le vamos a dar la etiqueta del ego espiritual para que se reconozcan. No creo que sirva. Que Ujú. se dejen en paz, que estén en el camino. Y un camino espiritual se necesita guías, se necesita un maestro y guías también. Y la guía te puede ayudar en Ujú. este conocimiento del engaño. Ujú. O sea que vosotros apuntáis otra cosa que es interesante y es que el eneagrama puede ser un poco banalizado, ¿no? Puede ser un poco Eso, banalizado, ¿no? Tú has dicho antes, Grazia, has hablado de esas versiones que se iniciaron en Estados Unidos, que para poder vender el eneagrama, que fuera más aceptable al gran público, convirtieron las pasiones en pseudo virtudes, ¿no? Pues el 6, en lugar de la persona dominada por el miedo, es el leal, ¿no? sí, sí. O el 2 es el ayudador, ¿no? Es leal por miedo. O el 7 es el entusiasta, ¿no? Entonces, El quizá 4 el artista. el artista, La claro, triste. claro, claro, claro. Como esto quizás se hizo para hacerlo más atractivo el eneagrama, ¿no? Para hacerlo, por decir de alguna manera, un producto de marketing un poco más accesible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que esto es un proceso que se da a veces con el eneagrama? Sí. Quizás, ¿verdad? Quizás. Sí, è una Yo banalizzazione. no estoy de acuerdo, Gabriele, con la Ujú. pregunta que tú estás haciendo también. Ujú. Nel sentido que no sabemos, non è che todos los 5 cuando se pone espiritual Claro. en el aislamiento, non è que todos los 2 cree que habla solo con Dios. ¿Te acuerdas? No, siempre con los 2, tengo que cambiar, pero non so che Ahí, esempio del profesor de filosofía que va en Japón por la primera vez y quería saber un poco de la filosofía japonesa, de la meditación. El maestro lo invita a tomar un té. Entonces, y él se había ido ahí por la espiritualidad, para tener más conocimientos espirituales. Entonces el maestro empieza a poner el té en la taza y continua, el té sale fuera, desborda de la taza, desborda sobre el platito y en un momento el filósofo alumno le dice: scusi, ma creo que usted quiere decirme algo. Veo que el té va fuera de la taza, fuera del plato. Bueno, su mente es como esta taza está llena, yo no le puedo enseñar algo, ¿no? Entonces, esto es como una parte también espiritual en el sentido egoica, pero la lubris, que es la arrogancia. No creo que vale la pena la caricatura del lío ajá. espiritual, porque lo espiritual es un desarrollo. Esta es la neurosis que aumenta, la neurosis que aumenta, non è lo spirituale. Ujú. Ok, entonces estoy leyendo otras preguntas que han puesto en el chat y hay una que le pide a Claudio Billy que profundice un poco más en esto de juntar las dos dimensiones de intimidad, la de interioridad propia y la del compartir. Claudio. No, bueno, lo que quería decir es que era un ejemplo, ¿no? La intimidad. Con intimidad podemos entender la profundidad del interior de nosotros mismos y también podemos entender la relación de intimidad con el otro, ¿no? Entonces, lo que quería decir era cómo juntamos estos dos niveles, ¿no? Por ejemplo, si vamos accediendo a un nivel espiritual, el nivel espiritual, por ejemplo, nos enseña que a mirar
que el divino en cada uno de nosotros, ¿no? Como que decir que Dios está en todos nosotros, ¿no? Hay una parte de divino que está en cada uno de nosotros. Ahí va un poco cayendo la diferencia entre mí y tú, ¿no? Es como que el otro, el tú, como dice Buber, es un misterio, ¿no? Y en el mismo tiempo es la manifestación de un divino. En ese sentido, ¿no? Diría que el nivel espiritual puede ser una explicación más profunda del nivel psicológico, ¿no? Y cómo sobresalir de la diferencia de yo y tú, ¿no? Y reconocerse en una única raíz, ¿no? Pero si la raíz es única, la raíz es espiritual, no es psicológica, porque la psicología nos empuja a ver solo la unicidad del ego, ¿no? No la transpersonalidad, ¿no? En ese sentido, creo, ¿no? Muchas gracias. ¿Querías añadir algo, Tony? Que veo que estás haciendo, ¿no? No sobre esto. Bueno. Me he quedado un poco en el tema del ego espiritual y sí que yo quería hacer una aportación. A mí sí que me parece muy interesante, no tanto la que expliquemos, pero que cada uno se pregunte si yo quisiera ser más espiritual, ¿hacia dónde iría? ¿Estudiaría más, sería más generoso, renunciaría más, sería más sufriente? Ese es el valor. Porque para mí fue una de las cosas más impactantes en todos los años del trabajo con Enneagrama. De darse cuenta que si no tenemos una guía, y de ahí la importancia del mapa o de una persona que esté por delante en el trabajo personal, ostras, nuestro ego nos engaña y con la bandera de espiritualidad nos vamos más directamente a la hipertrofia de la parte egoica, simplemente. Muy bien. Yo creo... ¿Ginetta? Sí, yo creo una cosa, que cuando uno llega ad aceptar profondamente su vida y deja la culpa, la vergüenza, todos la parte caratteriale che non necessariamente deve essere la passione dominante, perché cada carácter es como si fuera un tronco con varios ramos, ¿no? Y a veces los ramos depende qué tipo de ramos tiene el tronco, lleva a ser muy problemático. Entonces, cuando uno llega veramente, de verdad, a comprender y dejar de parte la vergüenza, la arrogancia, la culpa, il narcisismo e la prepotenza, ma proprio riconoscerla come tale, ahí se va a sanar. E quando uno se sana, è spirituale accompagnato con su nevrosi che pone a servizio. Pero no sé si Tony, no sé si Tony quería decir algo que está en el enneagrama, que hay un mapa también de camino para trascender. Por ejemplo, tenemos el enneagrama de las virtudes. Ajá. El enneagrama de las virtudes son conductas, que significa que son prácticas. No, la virtud no es la virtud de verdad, lo de que habla el enneagrama, no es la verdadera virtud. La virtud son prácticas, como para la práctica de la meditación, igual. Allora, esto puede ser una puerta, como es abrir la puerta del carácter para conocerte, abrir una puerta, por ejemplo, de práctica de la virtud y para ayudarte, como guía, como tú decías, Tony, ¿no? Como una guía. Y allí hay también, por ejemplo, el enneagrama de las ideas santas, igual. Idea santa significa, no puedes ir a la idea santa si tú no has trabajado la fijación. El trabajo de la fijación es el verdadero trabajo, digamos, es lo que te permite trabajar. Si tú trabajas la fijación, puedes trabajar. Entonces, allí la idea santa igualmente es una guía, ¿no? De diferente espíritu. Entonces, no sé si tú querías decir esto, Tony, ¿no? Como que el enneagrama sí que da puertas de camino.
como lo da el budismo cuando te dice tienes que practicar eso, el otro, o cualquier enseñanza espiritual. Cioè, no vamos a lo espiritual sin practicar. Es lo que decía Ginetta también de la meditación, ¿no? No vamos a lo espiritual sin meditar. Sí. Sí, pero fíjate cómo Claudio nos ha enseñado a trabajar muchísimo el ego, y en cuanto a la parte más virtuosa o de las ideas santas, en realidad, ¿cuándo nos enseña? Nos ha enseñado las ideas santas, que yo para mí es el final del camino, en un contexto de un retiro de 9 días en silencio y sin ver a nadie. Que decía, es como un disparo de una pistola de una sola bala. O sea, que vale la pena trabajarlo en contraposición a otras escuelas que a lo mejor lo dan casi de entrada a eso. Oh, claro. Lo diferente es haber hecho todo el proceso y entonces hacer el retiro. Entonces da mucho más fruto. Para mí esa es la profundidad de Claudio, ¿no? De darnos las cosas en el momento adecuado, ni antes ni después, que hoy en día por eso hay como un horóscopo. Tú puedes saber todo lo que quieras del enneagrama aparentemente, pero es una cosa cognitiva, no tiene nada que ver con lo experiencial. Sí. Sí, y se puede añadir una cosa más en propósito a las relaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un nivel muy elemental, muy básico, ¿no? Muy simple del enneagrama, en que se puede, por ejemplo, decir como un ego 6 se relaciona con un ego 3. No es muy interesante, ¿no? Porque es un nivel muy básico. Y en cambio, si pensamos, por ejemplo, como decía Levinas, el filósofo, ¿no? Cuando decía que encontrar al otro es como estar abiertos a un misterio, ¿no? En este sentido vamos a un nivel más profundo, más espiritual, ¿no? Vamos un poco al silencio, vamos un poco al respeto, al tema del amor, ¿no? Al tema del divino que está dentro de nosotros. Son diferentes niveles, ¿no? Muy destacados. Quiero solo añadir una cosa a propósito del carácter, que el amor y el carácter obviamente está relacionado. ¿En qué sentido? ¿Por qué nosotros formamos un carácter? Formamos un carácter porque tenemos hambre de amor. Entonces, desde pequeños, prácticamente aprendimos forma, ¿no? Equivocata, obviamente, porque hemos tenido una experiencia que si yo lloro, la mamá viene y me da la leche, ¿no? Y de esta experiencia lloro siempre y me transformo en un carácter 4, ¿no? Porque penso que, perché il problema principale è proprio l'aspetto, lo che diceva la Grazia, è la ficcazione e il delirio del carattere. E tanto che Claudio ha hecho todo un trabajo e una conferencia sopra la ficazione come llave de trasformazione. Porque se nosotros, porque la emozione va y viene, nosotros nos emocionamos, pero no estamos constantemente emocionados, van y vienen. Ma la ficcazione, por esto si chiama ficcazione, se radica e diventa, si trasforma in un parasito mentale, che è la parte che tenemos de desmontar veramente per hacer un salto. Pero la cosa más importante es que el carácter también se forma per hambre de amor. Entonces yo aprendo ya cuando el aspecto cognitivo ya se está formando, que si yo hago una cosa así, me van a amar. Entonces el carácter está muy relacionado con forma de amor. Esto es muy importante porque el trabajo que después se hace, ¿cuál es? Que el hambre, el deseo de tener tanto hambre de amor, tiene de transformarse en dar amor. Esto es el pasaje fundamental, ¿no? Y sobre las virtudes, en realidad, efectivamente, sí, es verdad, es como si fuera la parte positiva del carácter. No a caso que al principio nosotros hablamos más de la parte negativa de la neurosis, pero en la segunda parte hablamos también de la virtud, que es un cambio de conducta. Yo tengo de poner un esfuerzo mental, no es que la virtud es natural. Yo tengo de ponerme voluntariamente e inhibir
e la parte compulsiva automatica che non mi sta haciendo bien e che non hago bien a los demás. Quindi è un atto di volontà la virtù. Non è semplicemente ser virtuoso nel sentido de la palabra. Claro, claro. Está lo que has dicho antes de lo apolíneo ahí, ¿no? De ese trabajo ascético y de concentración y esfuerzo. El apolíneo es proprio el trabajo de neutralizar, tomar distancia, desapegarse. El desapego continuo, el apolíneo, la lucidez. Tener claro las cosas. Bueno, hemos pasado 5 minutos de la hora, 6 ya, entonces vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos los 4 por vuestras palabras. Tener 4 personas que son referentes de tan largo recorrido, ¿no? Con Claudio Naranjo, con el proceso SAT, es un lujazo, ¿eh? Y entonces agradeceros profundamente, de verdad, vuestra presencia hoy aquí, ¿no? Y agradecer también a todos los asistentes. Como hemos dicho, es un proceso comunitario y el hecho de que estemos aquí en comunidad es lo que da razón de ser y valor a que hagamos esto, ¿no? Sino de qué. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias la invitación a Tony en particular. Gracias. Segundo plano, Gabriel. Que ha sido un bravo ¿cómo se dice? Moderador. Moderador. Aparte l'ego espirituale. Pues muchas gracias y nada, hasta la próxima. Vamos organizando más eventos de estos, que es una manera de hacer una contribución comunitaria también por nuestra parte. Y un abrazo muy fuerte. Buenas noches los que estáis en zona del planeta que es de noche. Buenos días los que estáis en zona del planeta que es de día o de mañana o de tarde. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Ciao. Chao. Chao. Chao.